Bendiciones, bienvenidos, gracias a Dios por este domingo que nos permite reunirnos en su nombre y en su misericordia, ver cumplida su palabra, ¿verdad? Que la habita en medio de la alabanza de su pueblo y su presencia nos bendice, amén. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema de este día. Usted puede ver ahí, fieles en lo poco, puestos en lo mucho. Fieles en lo poco, puestos en lo mucho. Es un tema que por un lado pues nos da esperanza, es un tema que de los que gusta escuchar, ¿verdad? Si suena bien, ¿verdad? Pues si soy fiel en lo poco, me van a poner en lo mucho, implica una recompensa. Pero vamos a ver, como en este día, que también al hablar de estos temas, de ese tipo de temas, es un reflejo de nuestro corazón, amén. Mucho va a tener que ver lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, pero al final lo que Dios quiere es realmente que podamos alcanzar, ¿verdad? Ir a más y alcanzarlo, amén, como ha sido el propósito de Dios. Él no se reserva más que su gloria. A veces no comparto mi gloria, pero en cuestión de las obras, el mismo Señor Jesús decía, vosotros haréis cosas mayores porque yo voy al Padre. Hablaba del discípulo que es perfeccionado y llega a ser como el maestro, del siervo que llega a ser como el Señor. Por ahí vimos el camino del Adón. Y entonces el Señor es su mente, siempre es una mente, dice el proverbio, la mente del justo tiende a la prosperidad, amén. No solamente en lo económico, sino en todo. Pero entonces vamos a meditar en este tema este día. No se logra ver allá en el video, pero aquí busque su Biblia, Mateo 25, es la parábola de los talentos, ahí del verso 14 al 23, Mateo 25, versos 14 al 23, y dice el Señor Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, vea que esta parábola, a diferencia de las minas donde les da una a cada quien, a 10 siervos, aquí dice a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el negocio de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vea que este verso de Mateo 25 continúa diciendo con el 1, ¿verdad? Pero vamos a detenernos aquí y ver que el verso 14 comienza diciendo el por qué, ¿no? Porque el reino de los cielos. Entonces es una explicación, es una secuencia de ideas de lo que viene hablando anteriormente. Este pasaje comienza hablando de la parábola de las 10 vírgenes, de que todos durmieron, y termina diciendo el Señor esa parábola, velad pues, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir, ¿no? O vendrá. Y por eso, hablando de velar, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre yéndose lejos, y ya usted conoce la historia que acabamos de leer, ¿no? Y aunque nos queremos, o me quiero enfocar esta mañana en el aspecto de la fidelidad, ¿verdad? Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Para poder avanzar, pues tenemos que considerar, ¿verdad?, lo que está diciendo aquí la parábola. Recuerde que el talento en este pasaje de la escritura, aunque lo leemos talento así en español tal cual, no se refiere a una habilidad, es un talento, estaba investigando, es más o menos de 25 a 30 kilos de oro, en este caso lo que es un talento. Dice que el talento era una moneda, bueno, un peso de medida que se usaba para transacciones grandes, así como cuando usted va a comprar un carro, una casa, quizá no lleva los billetes más de baja denominación, sino procura llevarlos de más grandes y pagar en efectivo, ¿no? Era igual en aquellos días, dicen los estudiosos, era pues algo pesado, ¿eh? Imagínese usted 25 o 30 kilos, como lo de un bulto de cemento, ¿eh? 25 o 30 kilos, y entonces imagínese negociar con eso en oro, obviamente es muchísimo dinero. Aquí sabe que el oro se vende hasta la fecha por gramo, ¿verdad? Por quilataje y por gramo. Entonces imagínese tener esa cantidad de dinero, era muchísimo. Y
tiene muchos ángulos, muchas aplicaciones, porque al final, bueno, es una cantidad considerable lo que les dio el Señor de estos siervos a cada uno, pero enfatiza esta parábola y dice que cada uno conforme a su capacidad. Y usted puede pensar en lo cotidiano, como se nos ha enseñado, y decir, bueno, no es lo mismo que yo pueda poner un negocio con $1,000,000 a que me den 100,000, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Obviamente el que tiene 1,000,000, pues quizá ya puede pensar en alguna franquicia prácticamente de la marca que quiera, ¿verdad? Usted investiga varias marcas, tienen ahí, únete a nosotros, pon una franquicia, y bueno, es todo un estudio que le hacen, pero básicamente va de $1,000,000 hacia arriba, ¿no? Por poner una cantidad. Entonces es fácil. Claro que lo interesante aquí es de que no termina, no gana poco, sino que terminan ganando un tanto por ciento igual, ¿verdad? Si al que le dieron 5 ganó otros 5, al que le dieron 2 ganó otros 2, y eso habla de su capacidad. Pero al que le dio 1, no sé si usted había considerado, nuestro pastor nos enseñaba que uno, o quizá ese uno, le tenía más confianza al Señor, porque decía, bueno, a este le doy más, porque, y lo va a poder hacer, pero son sus posibilidades, su capacidad. Pero al que le dio 1, ese tenía que ser más inteligente, ser más movido, como decimos, para poder negociar, para poder ganar y poder hacer más cosas. Al final usted puede leer la parábola que dice, bueno, yo tuve miedo, escondí el talento en tierra y aquí está lo que es tuyo, ¿verdad? Y entonces simplemente lo regresa y se lo quitan. Y aquí en esta parábola, o en esta parábola similar, ¿verdad?, como la de las minas, el Señor establece y dice, bueno, es que al que más se le da, más se le demanda, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado dice, al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, al que no sabe retener, aún lo que piensa tener, le será quitado. Entonces nos está diciendo el Señor en estas dos parábolas, tanto de los talentos como de las minas, en Lucas 19 respectivamente, nos está diciendo que un día vamos a ser llamados a cuentas. Y que entonces el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nos entregó, no nos va a pedir cuenta de lo que no nos dio, ¿verdad? De lo que no nos dio, pues nos, oye, tú por qué no tuviste una mega iglesia, tú por qué no tuviste una familia de pura gente de licenciatura, ¿verdad? No sé, no te lo dio, bueno, no te va a pedir de eso, pero de lo que sí te dio, de lo que sí nos dio, nos va a pedir cuentas, amén, nos va a pedir cuentas y tenemos que entregarlo, porque entonces termina diciendo este pasaje que cuando le quitan el talento al que no hizo nada y se lo dan al que ganó otros 5, al que tiene 10, entonces dice, ahí será el lloro y crujir de dientes, ¿sabe? Es algo muy triste porque dice, al siervo inútil atadle, echadle fuera, y así va a ser ahí el lloro y crujir de dientes, porque mucha gente pensamos que como no hemos faltado a los cultos, no faltamos a los cultos, ¿verdad?, de cada domingo, no faltamos a ninguna actividad que se llegue a hacer entre semana, discipulados, oración, congresos especiales, retiros, etcétera, pensamos que eso nos da una calificación de fieles. Y en cierta medida sí, pero vamos a ver más adelante que ser fiel en una cosa no te garantiza ser fiel en todo, lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que tener claro, o sea, aquí también el Señor, dentro de todo lo que podemos aprender de esas parábolas, uno está diciendo que ser fiel es reconocer a un Señor, ¿verdad? Reconocer, dice, aquí está lo que es tuyo, tú eres el Señor, esto no es mío. O sea, le decía a mi hija, porque a veces uno hace proyectos, ¿verdad?, de videos y cosas, los que son músicos, y dice, bueno, me van a ver a mí, yo lo voy a hacer lo más profesional que pueda, pero mi reto, mi desafío, es que dentro de eso bueno, eso perfecto que yo haga, eso excelente que cada uno podamos desarrollar en la cocina, en la música, en las artes, en el talento, en la habilidad que Dios le haya dado, lo que tenemos que hacer es que vean al Señor, ¿verdad?, que la gloria sea para Él. Porque dijo el Señor Jesús, no me escogiste vosotros a mí, yo los escogí a vosotros y los he puesto para que vayan, lleven fruto y su fruto permanezca. Porque dice el Señor, en eso es glorificado el nombre del Padre, en que no solamente vayas y lleves fruto una vez, sino que tu fruto permanezca, y mucho podríamos hablar al respecto. Nosotros estamos atravesando ahora un tiempo donde tenemos que hacer permanecer los frutos, pero mucho tiene que ver con reconocer al Señor, ¿verdad? Señor, esto es tuyo, la gloria es para ti, este talento no es mío, obviamente yo soy el que lo ejecuta, pero es un don, es un regalo que tú me diste, es la función, lo que yo puedo hacer para predicar tu nombre, lo que yo puedo hacer para anunciar a la gente de ti, lo que la gente puede ver en mí como una habilidad, por la que la gente podría acercarse a mí, ¿verdad? Y entonces ahí entra su profesión, quizá a través de su profesión,
del cargo que hoy desempeña en su compañía, en la empresa en la cual usted trabaja. Es los recursos que Dios le ha dado para que entonces usted pueda ser una luz en este mundo, ¿verdad? En las tinieblas. Y entonces, bueno, como lo quiero enfocar a la fidelidad, bueno, entonces viene aquí, ya le comenté, ¿verdad? Que mucho se le da, mucho se le demanda. Dice que uno tiene que ser fiel con lo que le dieron, ser un buen administrador. Y bueno, vamos a avanzar, ¿verdad? Tenemos que avanzar y ver el concepto de fidelidad. Vamos a enfocarlo ahí en la fidelidad. Como usted sabe, pues tenemos que considerar dos palabras, ¿verdad? Una griega y una hebrea, ¿verdad? Para poder entender qué es fidelidad. Le digo que estos temas, el título o la parábola si algo nos ha quedado a través de los años, los que tenemos años en el Evangelio, es decir, si yo sé que si soy fiel en lo poco, el Señor me va a dar más, porque es lo que está escrito ahí, es la promesa, ¿verdad? Si somos fieles en el edificio que rentamos, el Señor nos puede dar un edificio propio. Si cuidamos las cosas, que de momento que un hermano nos da ride en su carro y todo, y lo cuidamos, amén, el Señor nos puede dar un carro propio, ¿verdad? Y así es la promesa. Pero tenemos que entender que es algo más grande que eso lo que el Señor está hablando aquí. Y entonces la fidelidad en la palabra griega es la 4103, la palabra pistos, no tiene que ver con pistear, pistos. Dice, objetivamente es alguien digno de confianza, fiel es alguien confiable, fiel significa alguien fidedigno, o sea que se apega tanto a la dignidad como a la originalidad, ¿verdad? Entonces, cada uno, le digo, este tema, hablar de la fidelidad, finalmente va a revelar el corazón. Porque los que somos casados, bueno, va a decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí está mi teléfono, lo puedes revisar, soy digno de confianza, puedes revisar las cuentas del banco y ahí está. Porque muchos de los conflictos hoy día en los matrimonios, es precisamente eso, cuando se esconden cosas, son problemas. Entonces no hay fidelidad. Me acordaba porque yo le comento que de repente me acuerdo de letras de música porque antes de que se inventara el MP3, allá donde yo vivía en México cuando era niño, vivía atrás de un tianguis, los sábados. Se ponían un tianguis y ponían la canción completa, no ponían pedacitos como cuando salió el MP3, sino ponían la canción completa y por eso yo me acuerdo, porque cada sábado. El caso es que había una canción, creo que de salsa, ¿verdad? Que decía, jamás he dejado de ser tuyo porque hasta en sueños te he sido fiel. Los que tuvieron tiempo de desarrollarse en los años de los 80 sabrán qué canción es, ¿verdad? Pero siempre me llamó la atención porque digo, este hombre qué osado, ¿verdad? Que le dice a su pareja, hasta en los sueños yo te he sido fiel. Digo, wow, qué nivel de fidelidad tiene este hombre. Claro que decía otras cosas la canción que ya decían, pues que al final lo contradecían, ¿verdad? Pero el punto es, ¿no? Que estoy hablando del matrimonio. ¿Qué pasa con los que no son casados, ¿verdad? Pero entonces se les encomienda algo, una tarea, un cargo, y no hacen mal uso. No hacen mal uso del cargo, de la autoridad, de la posición, son dignos de confianza, son confiables, son fidedignos. Amén. Dice ahí, creer, creyente, verdadero. Esta palabra deriva de la palabra peito o peito, y entonces significa asentir con la evidencia o la autoridad. Entonces, la fidelidad tiene que ver con las evidencias, porque uno de palabra, en cualquier nivel que uno esté casado, una relación laboral, en este caso con Dios, ¿verdad? Uno le puede decir, Señor, sí, mira, yo, como le decía a Pedro, ¿verdad? Señor, yo no te negaré, yo iré contigo hasta la cruz. Pedro, ¿en serio? ¿En serio no me negarás? Y el Señor le dice, ¿verdad? Esta noche, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar 2, dice Marcos 14. Entonces, de palabra podemos decir muchas cosas, pero la fidelidad se va a medir, se va a corroborar de acuerdo a las evidencias, amén, a la autoridad. Ahí es donde se ve la fidelidad. Por otro lado, la palabra hebrea es la palabra amán. La palabra amán es la 539, significa propiamente levantar, mantener, pero entonces vea las palabras que podemos entender. Y esto tiene una aplicación por sí misma que no nos va a dar tiempo de verlo hoy a detalle, pero debe saber que de esta palabra fidelidad, que es amán, se deriva la palabra emuná, que nuestras versiones en español lo traducen como fe, lo traducen como creer, amén. Ten confianza, ten emuná, ten fe, pero el principio es la fidelidad. Y le digo esto porque entonces vamos a considerar que la palabra fiel tiene que ver con criar, ya sea como padre o como enfermero. Entonces piénselo usted en ambos sentidos. Como padre, usted dijo el Señor en otra parábola, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual el Señor va a poner por encima de toda su casa? Que le va a dar, es aquel que le da sus raciones a su tiempo, ¿verdad? A los animales,
En este caso, si le encargan a un niño o a una niña, entonces le va a ver, ¿verdad?, que ya comiste, hiciste tu tarea, te sientes bien, necesitas medicina, ¿qué ocupas, verdad? Eso es, ¿no? ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Porque usted sabe, ¿verdad?, cuando los niños guardan silencio en la casa y que están jugando, hay que ir a ver, porque de seguro, decía mi pastor de niño, ¿verdad?, el dedito de un niño puede tirar una casa, ¿no?, porque empiezan y de repente ya se hacen travesuras. Pero entonces, bueno, entonces es criar, entonces criar es fidelidad, saber que no es de uno, como un enfermo, es un enfermero, entonces le va a dar la medicina a su tiempo y todo, va a tener cuidado porque no es su vida, ¿verdad? Es una vida ajena, ¿no? Ajena. Rendirse, entonces dice, ser fiel es ser firme, ser fiel es ser firme, es fiel a tus principios, a tus ideales, ¿no? Ser firme, no moverte, dice ahí, permanecer o estar quieto, ser genuino, certero, o sea, es algo que es verdadero, entonces es por eso que no solamente es cierto, sino que es certero, o sea, lo puedes comprobar, verificar. Tiene una aplicación por el lado, por otro lado, lo que es la palabra ayo, dice la Biblia que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un ayo era alguien que se encargaba de que el niño tomara todas sus clases, sus comidas a su tiempo, como un mayordomo, ¿no? Pero que se encargaba del cuidado de los herederos propiamente, ¿no? Un ayo, eso es ser fiel. Y me gusta ahí la palabra termina verificar, eso es para que tenga el concepto, ¿verdad? Entonces creo que se entiende, va a ser fiel, alguien que es digno de confianza porque se puede verificar. Ser fiel es alguien digno de confianza porque se puede verificar. La parte contraria sería la infidelidad, ¿verdad? Ser infiel, pues es que también, aunque tú digas, no, yo no he sido fiel, somos amigos, lo que tú quieras, no es lo que parece, bueno, al final ahí están las evidencias, ¿verdad? Simplemente las evidencias, o como dice la Escritura, el testimonio. Amén. Ahora lo que le comentaba antes de desarrollar los puntos, es de que aun cuando uno pueda ser fiel en unas cosas, es como, sí tiene que verlo así como un 100%, ¿eh? Debe ser fiel al 100% como Cristo en Apocalipsis cuando dice el amén, el testigo fiel, fiel y verdadero, ¿verdad? Tiene tallado en su muslo, impreso ahí en su muslo, ¿verdad? Fiel y verdadero. Pero en cuanto a los demás, mire Isaías 1:21, en la primera parte, Dios le pregunta, es el primer capítulo de Isaías, ¿no? Es un libro muy fuerte porque le comienza diciendo a Israel, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Entonces por eso le digo, bíblicamente usted y yo podemos ser fieles en algunas cosas, en la mayoría de nuestra vida, pero al final cuando fallamos en algo, cuando nos permitimos cosas pequeñas, entonces simplemente perdemos ese 100% de fidelidad, ¿no?, con la cual Dios nos podría calificar. Esa palabra ramera dice que es una palabra fuerte, es la palabra hebrea saná, la 21:8:1, y se la puse porque mira lo que nos va a llevar. Dice, significa muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado. Muy bien alimentado y por tanto desenfrenado. Entonces es como aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, cuando nosotros vivíamos a nuestros países latinoamericanos, procurábamos no desperdiciar porque a veces era lo único que había, ¿verdad? Y ahí estábamos cuidando todo, el jaboncito, cuidando el cartón de leche, las latas, todo lo cuidábamos. Pero cuando llega a un lugar donde hay abundancia, entonces se tiende a desperdiciar, se tiende a desperdiciar. Entonces es lo que está diciendo aquí. Dice, de lo saciado que estabas, te desenfrenaste. Entonces cuando usted está saciado, cuando usted tiene abundancia, entonces no es que sea malo por sí mismo, pero el punto crítico es que si no es un corazón rendido a Dios, entonces dice aquí la Biblia, se desenfrena. Amén, se desenfrena. Recuerda que un proverbio dice, el pueblo sin visión, el pueblo sin profecía, sin una palabra que lo dirija, dice, se desenfrena. Amén. Entonces cuando usted no tiene principios de Dios en su vida, se va a desenfrenar, o sea, va a tratar de cuidarnos. O sea, si pues yo trato de hacer el bien, de ser una mejor versión de mí, dice el mundo, no le hago mal a nadie, y ok, está bien, ¿verdad? Al final la fidelidad, le repito, se mide en las evidencias. Al final la fidelidad Dios la mide aún en el corazón. Hay varios niveles de medir la fidelidad. Pero entonces vea que esta palabra no solamente significa eso, sino significa idolatría, que no solamente son imágenes, porque dice la obstinación es idolatría, el amor a las riquezas es idolatría, seguir el vientre, a los deseos pasionales es idolatría. Entonces no solamente es como los cristianos acusamos a la iglesia mayoritaria, sino que son actitudes del corazón la idolatría. Amén.
Entonces tenemos que tener cuidado porque podremos considerarnos fieles y no fallar en muchas cosas, pero al final tener un corazón idólatra. ¿Amén? Dice que esa palabra ramera significa apartarse, cesar, cuando uno deja de hacer las cosas, ¿verdad? Antes servía, ya no. Si usted, su hablar es de, no, yo antes sí oraba 3 horas a las 3 de la mañana, y hoy ya no lo hace, cuidado. Porque entonces dice, tú eras fiel, pero ¿cómo te convertiste? Si no quiero usar la palabra, ¿cómo te apartaste? ¿Cómo te apartaste? No, yo antes salía y predicaba y decía, yo estaba en todos los servicios, y si no es por alguna situación médica de salud, es bueno que usted se pregunte, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me aparté? ¿Por qué dejé de hacerla? ¿Por qué cesó? Ya palabras más fuertes y concretas, ¿verdad? Prostituir cuando se tiene que pagar un precio, cuando usted se vende, ¿verdad? Cuando usted vende los favores. Bueno, ¿y qué voy a ganar yo? Convenir. Por ahí le platicaba a mi hija, ¿no? De cierta iglesia donde las maestras de niños demandaron al pastor porque dice, estamos trabajando a los niños y no nos han dado ni un solo pago, ¿verdad? Pues es voluntariado, ¿verdad? Pero hay gente bien astuta, ¿verdad? Que entonces, lo digo esto, no que las hermanas se dedicaran a eso, sino que cuando tú buscas tu beneficio, cuando tú das algo a cambio de un precio, o sea, tú le pones un precio pues a tu servicio, entonces es una manera, es una figura pues de prostituirse, ¿verdad? Así lo dice la escritura. Entonces ser fiel en una cosa no te hace fiel al 100%. Mire, déjeme comentarle esto, mostrándole los personajes que la Biblia menciona como fieles, ¿verdad? Si usted piensa en personajes fieles, ¿a quién usted y yo podríamos calificar como fieles? Y comenzamos así desde Génesis. Bueno, pues Noé, ¿verdad? Fue fiel en construir el arca, a pesar de que no había llovido, que la gente quizá le podía decir que era un loco, ¿verdad? Oye, si ni lluvia, ¿qué es eso? Un diluvio, no sabemos qué es, ¿verdad? Y él se mantuvo fiel, y así podemos ver cada personaje. Un José, ¿verdad? Que aun cuando estuvo acusado falsamente en la cárcel y todo, y él dice, ¿cómo pecaría yo así contra Jehová mi Dios? ¿Verdad? Y se mantuvo fiel a Dios. Y cada uno podemos ver, pero usted puede ver ahí las citas, no las vamos a leer porque sería muy amplio, pero como hay, aquí le voy a mencionar estos 8 personajes a los cuales categóricamente la escritura menciona que eran fieles. Mire, Abraham fue uno. Abraham dice, su corazón falló, Dios lo consideró fiel. ¿Qué fue la fidelidad en él? Recuerda que dice la Biblia, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿en qué se manifestó su fidelidad? Que Dios le dijo, sale de tu tierra y tu parentela, ¿no? A la tierra que yo te mostraré. No le rehusó a su único hijo, a Isaac, a quien amaba. ¿Se da cuenta la fidelidad del corazón de Abraham? Ese pasaje de Nehemías 9 habla directamente de su corazón. Dice, le consideró un corazón fiel. Amén. Entonces usted tiene que ver, o sea, porque entonces dice, si tú eres fiel en lo poco, tú vas a ser fiel en lo mucho. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces vea los ejemplos de fidelidad. Un Abraham, ¿qué tendría que hacer yo? Creerle a Dios. Porque no lo vamos a ver, no nos va a dar tiempo de ver esa parte de la emuná, ¿verdad? Cómo es la fidelidad ligada a la fe, a la emuná. Pero como un Abraham, entonces, que le creyó a Dios, ¿verdad? Le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Eso es fidelidad del Señor. Pues yo creo en tus promesas. No lo veo, pero lo creo, y por eso me voy a mantener y voy a caminar. Dice que aunque Dios le había prometido la tierra, dice, vivió como extranjero, como peregrino. Pagó por la tierra, o sea, esta va a ser mi tierra, pero él vivió en tiendas, dice la escritura en Hebreos, y que vivió como peregrino y extranjero, que él anhelaba una patria, una ciudad cuyo arquitecto y constructor, dice la escritura, es Dios mismo. Amén. Amén. Moisés, dice que Moisés, ¿quién como Moisés, que es fiel en toda mi casa? ¿Cuál fue de la fidelidad de Moisés? Recuerda que cuando lo comisionan para erigir el tabernáculo, le dice, ten cuidado de hacer todo conforme al diseño, ¿no? Entonces él se apegó al diseño, él se apegó a los mandamientos de Dios. Pero antes que eso, la fidelidad de Moisés, usted sabe, imagínese que usted, Dios lo mande ante un gobernante, ¿no? El que sea, ¿no? Donald Trump, vas a ir a la ONU. Oye, Señor, ¿no tienes a quién más mandar? ¿Qué tienes en tu mano? Ah, Señor, pues una vara nada más, ¿verdad? Y, ok, con eso iba a ser una señal, y con eso Dios lo mandó, ¿verdad? Y siendo de torpe en el habla y todo, imagínese a Moisés. Pero Dios lo reconoce que es fiel. Ahora, le decía que ser fiel en una cosa no le va a garantizar que sea fiel en todo. Entonces, tengamos cuidado. Porque por eso en Abraham, Dios lo consideró fiel y le dio una promesa y todo, pero mintió 2 veces, ¿verdad? Dijo, ay, no es mi esposa, es mi hermana. Descendió a Egipto para
en un tiempo sí tenía una justificación, pero al final mintió, ¿verdad? Un Moisés que, tratando de defender a los hermanos, termina matando a un egipcio y lo esconde en la arena, ¿verdad? Y aparte, aunque Dios lo consideró fiel en toda su casa, a causa de una vez que no glorificó a Dios delante del pueblo cuando golpeó la peña, dice, a causa de esto no vas a entrar. O sea, vas a ver la tierra de lejos, pero no vas a entrar. Entonces, lo que le quiero decir esta mañana es que no nos confiemos. Ciertamente la promesa de Dios está, ser fieles en lo poco para ser puestos en lo mucho, pero al mismo tiempo, al considerar los personajes fieles, tenemos que considerar que no por ser fieles en una cosa, ya nos hace fieles en todo, ¿verdad? Usted puede ser fiel en sus diezmos, pero a lo mejor no ser su esposa no es de las que le pueden revisar el teléfono, ¿verdad? Ya ve que hoy salió el meme, ¿no? O estos días salió el meme, ¿no? De cuando el teléfono de mi esposo me pide reconocimiento facial y como alguno de los hijos se parece más a uno físicamente, entonces ya lo ponen y ya, ¿no? Es el meme. Pero el punto es la fidelidad. Amén. Caleb se reconoce como un personaje, le puse Dud, pero es Deuteronomio, Caleb 1, Deuteronomio 36, dice, me siguió fielmente, ¿va? Que entonces, ¿a dónde lo siguió? A pelearse con los gigantes. Que los otros 10 príncipes, recuerda que dice, se veían muy pequeños, dice, nosotros somos como langostas a los ojos de aquellos, pero Caleb y Josué no. Y aunque Josué también entró, pero del que se reconoce fidelidad es Caleb. Dicho sea de paso, recuerde que Caleb significa perro, es la fidelidad como de un perro, es incondicional, dice, me siguió fielmente. ¿A dónde vamos, Señor? A pelear con aquellos gigantes, vamos, Señor. Si tú vas con nosotros, vamos, ¿no? Como dice aquel canto, si de tu mano vamos a la guerra, volveremos cantando con gozo. Samuel, dice, fue reconocido fiel profeta de Jehová, porque no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Si usted se pone a ver qué fue lo poco en la vida de Samuel, se imagina de desapegarse de su mamá, o sea, porque desde que fue destetado, dice la Biblia, que la mamá lo llevó, dice ciertamente que cada año lo llevaba, no dice que sea su cumpleaños, pero que cada año la mamá iba, Ana iba, y le iba haciendo una túnica, iba creciendo con él. Pero entonces dice que esa fidelidad en lo poco, dice, lo llevó a lo mucho, ¿no? Cuando sirvió a Elí, ¿verdad? A pesar de que no tenía muy buenas referencias, Elí, el sacerdote Elí, cuando oye la voz y que él no la reconoce, le dice, dime, Señor. Servía a Elí, ¿verdad? Se mantuvo fiel al servicio, pero con el tiempo entonces Dios lo puso como fiel profeta de Jehová. Dice este pasaje que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Amén. Pero entonces también así si lo aplicamos a nuestra vida nosotros, porque recuerde la primera profecía que Dios le da a Samuel, le habla precisamente del sacerdote Elí, y él no se la quiere decir, dice allí los pasajes, del pasaje de primero de Samuel. Dice, Samuel no le quería contar a Elí las palabras que Dios le había hablado porque hablaba de que Dios lo iba a cortar. Dice, yo te escogí a ti, a tu descendencia, a tu familia, pero lejos de ti, de mí esté cumplir esa palabra y vas a ser cortado. Y era una palabra bien dura. Pero entonces Elí le insiste y ya Dios se la dice, mi Señor. Entonces ya Elí también tiene una mala actitud, ¿verdad? Y dice, bueno, pues Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Así de entender la Escritura, que así lo dijo Elí. Pero vea entonces que Samuel, a pesar de que la palabra era dura, de que la palabra era directa, no pudo negarse. No pudo negarse y tuvo que dar la palabra. Y tampoco inventó, ¿verdad? Porque algo aprendíamos ayer mi esposa y yo, de que cómo es posible que cuando usted ve personajes como Nabucodonosor, personajes como Faraón que tuvieron un sueño y que los adivinos, los obreros de las tinieblas no tenían la revelación, no le inventaron al Faraón, no le inventaron al rey Nabucodonosor de, Dios me dice que, ¿no? Dijo, mi rey, sé que está de juego mi vida, pero no tengo ninguna revelación. No tengo palabra para poder decirte. Y eso del lado de las tinieblas, que tienen ese temor de, no tengo palabra, no tengo por qué darte palabra y no pasa nada. Bueno, a lo mejor me mata en el contexto de esos pasajes, pero no pasa. Pero véalo por el lado de nosotros, de la iglesia. Le digo a mi hijo, sobre todo iglesias un poquito más carismáticas, ¿verdad? Y así te dice el Señor y tú eres una oveja con garrapatas. Yo estoy en un lugar así. Wow, ¿en serio eso dice el Señor? Bueno, pues si dice amén, ¿verdad? Pero si no dice, y no tenemos temor de Dios para decir esas palabras, se da cuenta la fidelidad. Un David, o sea, usted me va a decir, David era fiel, pues si no se metió con la mujer de Urías, pues sí, pero antes de eso, este pasaje antes dice, ¿quién es más fiel que David? O sea, entonces, ¿cuál fue su fidelidad? A pesar de que fue perseguido por Saúl, dice, yo no levanté mi mano contra el ungido de Jehová, yo mejor me quito, pero
no voy a levantar mi mano contra él. Y él se mantuvo fiel, fiel respetando los designios de Dios, los tiempos de Dios, a pesar de que le decían, David, es tu oportunidad para vengarte de tus enemigos, y ahora es cuando, y si no, tú entonces déjanos a nosotros hacerlo, decían sus consiervos. Decía, no lejos de nosotros esté levantar nuestra mano contra el ungido de Jehová. Dios lo hizo rey. Y hasta, iba a decir una incongruencia, iba a decir que hasta nuestros días de las mañanitas, que cantaba el rey David, pero Dios dice en la Biblia que las misericordias fieles a David, dice, no va a faltar descendiente en tu trono, porque Dios estaba pensando en Cristo, pero fue una promesa fiel a David, dice la Biblia, amén. Pablo dice, fui tenido por fiel y me pusieron en el ministerio. Entonces vean la fidelidad de Pablo, que a pesar de que no le quitaron el aguijón de su carne, él siguió predicando, él siguió haciendo la obra. Usted puede ver ahí su vida, como dice, hemos estado en naufragios, en peligros de los de adentro, peligros de los de afuera, prisiones, azotes, casi lo dejan muerto cuando se arrebataba al tercer cielo, pero él se mantuvo fiel. Dice Agripa, dice, yo no fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde. Wow. Nosotros quizá a veces por menos que eso perdemos la fidelidad. Ahorita ya se viene la nieve aquí en Colorado, ¿verdad? Vamos a ver nuestra fidelidad. No le digo que sea imprudente, hay veces que no se puede y no se puede, pero qué tal cuando sí se puede y Dios sabe que podemos y no lo hacemos, pues entonces somos hallados infieles, amén. Timoteo dice, el verdadero hijo en la fe y fiel. ¿Qué decía Pablo de Timoteo? Dice, porque nadie tengo del mismo sentir, que no buscan lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Entonces Pablo reconocía en Timoteo que si algo tenía Timoteo, es Timoteo, es de que él dice, él busca lo de Cristo. Porque mucha gente que usted puede ver, siempre es primero el dinero por delante, ¿verdad? Y aunque usted no vea el resultado, yo soy buena tierra y siembra en mí, y ok, pues no se ve, ¿verdad? No se ve el cumplimiento de la palabra. Y por otro lado, gente, o ocasiones, no sé si usted lo ha experimentado, mi esposa y yo sí lo hemos experimentado, que hemos tenido oportunidad de sembrar desinteresadamente, así como dice la palabra, ¿verdad? Que deja que muera la semilla, que caiga la semilla a tierra y muera, y hemos visto el resultado. Y wow, no esperábamos, pero hemos visto el resultado. Y hay veces que lo espera y no pasa nada. Bueno, dice el Señor, probadme ahora en esto. Entonces, bueno, usted ahí puede abundar en la fidelidad de cada uno de sus personajes, porque Él los reconoció como fieles Dios y qué fue lo que hicieron. Pero yo le quiero mostrar esta mañana 7 funciones, ¿verdad? O relaciones, ahí dice lo poco y mucho en la Biblia, porque la promesa es, tú sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Tú sé fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Amén. Y entonces vamos a ver ahí se va a quedar esta pantalla. Santiago 4:14 dice la palabra de Dios. Dice, habla de la gente que dice, hey, vosotros los que decís, este año iremos y traficaremos y estaremos allá un año. Dice, en vez de lo cual deberías decir, si el Señor permite, haremos esto y aquello. Dice Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vuestra vida es neblina que aparece poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces dice, piense usted siempre en esa frase que dijo el Señor, ¿verdad? Tú sé fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Y obviamente yo sé que al decirle, para Dios lo poco es nuestra vida, el tiempo de nuestra vida, decir, si yo ya tengo 50, 60 y apenas si puedo con mi alma, ¿va? Los más jóvenes ven que todavía tienen una vida muy larga por delante. Pero al final, usted sabe, todos los salmos dicen que es la vida sino una neblina que pasa, es como una flor del campo que florece y se marchita y al rato ya no está, ¿verdad? Entonces, la vida humana, dice, para Dios eso es poco tiempo. Dios sabe que tenemos poco tiempo de vida, muy poco tiempo. O sea, dice Pedro, dice el apóstol Pedro en su carta, dice, para Dios un día son como 1000 años. Entonces nosotros, desde Adán, ¿verdad? Dice, el día que de él coma, ese día morirá. No llegó a 1000 años. Nosotros menos, ¿verdad? Ya con 60 luego ya nos pesan. Ya no se diga los que están 80. No sé si le he comentado de mi abuelita que murió de 100, oficialmente de 104, dicen que tenía más. Pero ella decía, a mí Dios mío, ya me olvidó. Dice, ya enterré a mi esposo, ya enterré a mis hijos. Y dice, yo aquí sigo. Y ya cuando ella falleció, pues ya creo que le dio gracias a Dios porque ya quería estar allá, ¿verdad? Bueno, lo que le quiero decir es que a pesar de todo ese tiempo, al final es poco tiempo, ¿no? A pesar de 100 años es poco tiempo. Y entonces dice la Biblia, tú sé fiel en lo poco y yo te voy a poner en lo mucho.
Y entonces Santiago 4:14, o bueno, el verso siguiente, termina, o lo que nos dice el pasaje, es de que el considerar que nuestro tiempo es poco, a ti te va a posicionar en la voluntad de Dios. Señor, tú sabes que mi tiempo es poco. Alíneame a tu voluntad. Usted vea el pasaje, dice, en vez de lo cual deberías decir, si Dios quiere. Entonces por eso le digo, se afirma en lo poco en la vida, siempre considerando a Dios, me va a llevar a lo mucho de si Dios quiere. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? Y entonces cuando usted busque a Dios, cuando usted incluye a Dios en su vida, Dios en su momento va a ir activando. Dice el progreso que Dios inclina el corazón del hombre a lo que Él quiere. ¿Cuándo va a ser tiempo de buscar una esposa, un esposo, una pareja, un cónyuge? ¿Cuándo va a ser tiempo de casarme? ¿Cuándo va a ser tiempo de estudiar? ¿Cuándo es tiempo de dejar a mis padres? ¿Cuándo es tiempo? Y todos esos tiempos que la vida nos va a ir requiriendo, en la medida que usted y yo incluyamos a Dios en nuestra vida, Dios nos los va a ir revelando, amén. Porque algo que es poco para Dios es el tiempo de nuestra vida. Le digo que usted puede vivir 100 años, 60, 80, dice el Salmo, los más robustos, pero al final para Dios es poco tiempo. Y entonces dice, tú se fijas en lo poco. Ahora, piense usted, ¿no? O sea, bueno, si yo vivo 100, pero yo le he comentado, la Biblia nos muestra que mucha gente de vieja, como un Salomón, de grande fue que se desvió de las cosas de Dios. De joven, ¿no? De joven tenía un corazón donde Dios lo visitaba, o una vez que Dios lo visitó y le preguntó, ¿qué quieres? Sabiduría, Señor. ¿En serio, Salomón? Mira, no me pediste riquezas, no me pediste largura de días, no me pediste la vida de tus enemigos, ni honra, yo te lo doy. Me gustó tu corazón porque no hubo en eso. Pero al final termina diciendo, sus mujeres, sus amoríos se desviaron su corazón. ¿Se da cuenta? Entonces por eso le digo, que usted sea fiel en alguna etapa de su vida, no le garantiza que va a llegar a ser fiel al final. Entonces es por eso que debemos de cuidar. Si algo se queda esta mañana, este día del mensaje es, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque el que yo haya sido fiel algún tiempo, el que yo sea fiel hoy día en muchas cosas, no me garantiza. Que yo haya sido fiel en matrimonio 10, 20, 30 años, no sé. No me garantiza que el día de mañana algo no me desvíe. Y es por eso la importancia de considerar la fidelidad. ¿Eh? ¿Qué tengo que considerar para yo mantenerme fiel? Fiel hasta la muerte, dice la Escritura. Tú sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Porque incluso podríamos estar en un momento así donde somos expuestos a la muerte y terminar siendo infieles. A Dios, a la fe, a nuestro cónyuge, a la familia, qué sé yo, ¿verdad? Qué sé yo. Pero usted y yo tenemos que cuidar el tiempo de nuestra vida cada día, los días que el Señor nos dé. Los que son jóvenes busquen de Dios, y si usted es ya adulto y adulto mayor, siga buscando de Dios, ¿verdad? Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel. Ahorita le voy a mencionar un poquito a qué cosa ser fiel, porque no nos va a dar tiempo, pero a menos una idea se va a llevar. Mire, 1 Timoteo 4:2 es un pasaje que usted conoce. Se lo ponemos a los jóvenes en las Biblias, ¿verdad? Cuando cumplen años o así. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Obviamente yo sé que el contexto de poco aquí es un menosprecio, ¿verdad? Ninguno te menosprecie, dicen otras versiones. Pero dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces dice, entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo les digo, sé que esto habla de un menosprecio, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero tomando en cuenta el punto anterior, de que el tiempo de la vida, los años que el Señor nos dé, resulta que al final es poco tiempo. La juventud, dice Eclesiastés, también los días de tu vanidad. Dice, antes de que vengan los años en los cuales digas, ¿eh? Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los años de los cuales digas, no tengo contentamiento. Entonces vea cómo el escritor a la juventud le atribuye días, pero a la etapa adulta le atribuye años, ¿no? A la vejez. Entonces por eso que como joven es el consejo de Dios esta mañana. ¿Cómo vas a ser fiel? Decía el salmista, ¿con qué va a limpiar el joven su camino? Y usted lo puede entender tanto si usted ha ensuciado su camino, o como si usted quiere tener una senda limpia delante de usted, porque ahí no habla de tiempo, ¿eh? Dice, ¿con qué limpiará? A pasado y futuro. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y se contesta y dice, con guardar tu palabra. Amén. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo.
Dice, ok, tu juventud es poco tiempo, pero entonces en ese poco tiempo, dice, tú sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Porque ya ahí son cosas que, no sé, pero tristemente quizá también las características generacionales terminan afectando a los jóvenes de la iglesia, de nuestra iglesia, ¿no? Donde así como usted escucha la generación de cristal y que todo les ofende y todo, entonces a lo que quiero llegar es de que entonces es una justificación, ¿verdad? No, 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 es que yo soy de otra generación, entonces yo sí tengo temores, yo no tengo que ser puro, pues eso fue en tu generación, ya hoy ya la virginidad ya no se debe cuidar, ¿me estoy explicando? Por eso Pablo le decía a Timoteo, mira, el tiempo de la vida del ser humano es poco. Y si de eso poco la juventud la consideras, todavía es muy poco, más poco de lo poco, ¿eh? Se va haciendo menos. Pero en eso poco que tú tienes, dijo Jesús, tú sé fiel en lo poco, yo te voy a poner en lo mucho. Amén. Entonces, usted fiel en este tiempo de juventud, ahí dice, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Qué le va a dar el Señor? Le va a dar una relación estable. Porque muchos de los jóvenes ya hoy no se quieren, ni siquiera les pasa aquí el matrimonio, ya no buscan, ya nada, porque aparte de que no han encontrado, más bien es de que no tienen la fe, ¿verdad? No, pues si yo vi fracasar a mis padres, para que alguien me esté mangoneando, ninguneando, manipulando, estarle rindiendo cuentas, pero entonces eso está en su corazón, porque dice la Biblia que de la abundancia de corazón habla la boca, eso es lo que está. La pregunta es, ¿esos son principios, son conceptos de Dios? Y la respuesta creo que es no. Por eso Pablo le dice a Timoteo, que no tengan en poco, pero tú sé ejemplo. ¿Cómo lo vas a hacer? Dice, ocúpate de la lectura. Entonces dígame, joven, si usted sigue leyendo de su Biblia, porque hay cosas que, todo lo que si usted me sigue de tiempo, me conoce y sabe que se me da, porque al final la gloria es para Él, pero mucho fue del tiempo que quizá le agradezco a mi mamá y a mi papá, más la mamá, porque es la que está como cuchito de palo, decía ella, leyendo la Biblia, es todo lo que hoy yo le puedo compartir. Lo que dediqué ese tiempo en mi juventud, que dediqué a leer, a aprender, a estar en congresos, seminarios, todo, es lo que hoy le puedo compartir. No sé hoy día si solamente lo que leyera hoy, bueno, lo que quiero decir, quizá mi experiencia hoy es un nivel más profundo, ¿ah? Lees una cosa y se te amplía el panorama y ves muchas, y es difícil a veces mantenerse, ¿ah? Como en un árbol, es el tronco, el eje principal, pero mucho, 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 mucho es lo que yo leí, porque a veces platico con mi hija y a veces que de repente no sabe, o usted es joven, los que, mire, la idea es de que vengan a sus clases de la escuela dominical, ¿verdad? Conocen las historias. Y luego cuando estaban adolescentes le dijeron a Timoteo, ¿verdad? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero hay muchos jóvenes que no conocen. ¿Eso está en la Biblia, hermano? Esa historia no la había oído porque solamente leen los evangelios, los salmos, los proverbios, nunca se han dedicado a leer el Antiguo Testamento, los profetas, los reyes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces aquí el punto es, vas a llegar a ser un ejemplo si tú te ocupas de la lectura. Obviamente dice aquí la exhortación, la enseñanza, el compartir, ¿verdad? El buscar, porque una cosa es, a veces nuestro hijo viene con preguntas y digo, a veces son un nivel muy alto, ¿verdad? Pero hay cosas que entonces uno las investiga. Bueno, mira, yo no necesito responder esa pregunta para mi fe, pero si tú lo necesitas, pues lo voy a investigar. Por eso dice aquí, exhortación, enseñanza, no descuides el don que hay en ti, ocúpate en estas cosas, ¿se da cuenta? Así es la manera, amén. Luego dice, continúa diciendo aquí, en nuestro tercer punto. ¿Qué le dieron a Timoteo? Dice, conocer las escrituras desde temprana edad, desde tu juventud, dice, te van a hacer sabio por la fe, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué será lo mucho la salvación? Porque mire, platicaba con una hermana, no me acuerdo, pero decíamos algo, o sea, ¿cómo es que la Biblia dice en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará? Pero vemos la realidad y gente que era de iglesia está en el mundo, se apartó. ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? Quizá nos faltó algo de esto que le leíamos de Timoteo, porque entonces ponerte en lo mucho es llegar a alcanzar esa salvación. Amén. Mire, dice aquí Hebreos 12:10, dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para participar de su santidad. Amén. Entonces mire, aquí la Biblia dice, sé fiel en lo poco, podemos tomar la referencia de pocos días van a ser los días de disciplina. Disciplina no es castigo, disciplina es entrenamiento, amén. Porque si usted lo ve así, yo sé que la misma Biblia dice,
Ninguna disciplina del presente es causa de gozo, sino de tristeza. Amén. Pero aquí está hablando del entrenamiento, de que no faltes, de que te ejercites, ejercítate para la piedad, ¿no? Ejercítate tus devocionales, todo. Dice la Biblia que esos son pocos días de disciplina, pero que al final, ¿qué va a ser lo mucho? Que participes de la santidad. Porque decía un predicador de mi juventud, ¿no? Dice, el día, nos decía en aquel tema, el día que ustedes jóvenes piensen de la santidad como piensan hoy del pecado, su vida va a cambiar. ¿A qué se refería? A que uno dice, uy, pecar, no, pues es fácil, ¿no? Abrir la computadora, ir con los amigos, etc. Pecar es fácil. Por eso este predicador decía, el día que tú pienses de la santidad como piensas del pecado, tu vida va a cambiar. Amén. Entonces así es, ese es el objetivo, participar de la santidad. Amén. Es lo mucho. Primera de Tesalonicenses 5:14, porque me va ganando el tiempo. Dice la Escritura, me dice, también nos rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Entonces aquí nos está hablando de poco ánimo, ¿verdad? Se viene lo poco. A veces tenemos poco ánimo. Le he comentado una canción que me ha gustado oír últimamente, la puedo buscar, La vida es buena, de Nico M. Y comienza diciendo su realidad, dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero buscarte, no estoy en esa versión de mí hoy. Pero el coro dice, pero yo voy a dejar que la carne me gane. Dice, porque la carne no va a ir conmigo a la eternidad. Entonces lo que le digo aquí, a veces no tenemos ánimo, ¿va? Y es como, para mí no me gusta porque creo que cumplen las dos partes, pero ve que los pastores ponen ese meme, ¿verdad? Como al trabajo, aunque estés enfermo, si vas y pagas taxi. Y usted pues sabe el meme, ¿verdad? Pero entonces lo que le quiero redundar aquí es el ánimo. Que sí, ciertamente, o sea, no se tiene ánimo, pero bueno, así fuimos enseñados, ¿verdad? Cuando éramos niños, no sé si a usted le tocó el desenfrío al day y órale, vámonos. El Dual Nordin, ¿verdad? Tenía su vitamina y órale, a la escuela, que estoy enfermo ni que nada como ahora, ¿no? Órale, vámonos. Pero entonces dice la Biblia que lo mucho, usted continúa leyendo ahí primera de Tesalonicenses 5, y a lo que lo va a llevar el esforzarse cuando tiene poco ánimo, ser fiel cuando tiene poco ánimo, es un día llegar a ser irreprensible. Amén. Irreprensible. Y no reprochable, ¿verdad? Como no, pues si tú una gripita ya no vienes, o pasa esto y pasa lo otro, irreprensible. Este me gusta, mira, Apocalipsis 3:8, dice la palabra de Dios, dice, yo conozco tus obras, le dicen las artes. Dice, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchas veces no tenemos la fuerza, no tenemos el ánimo de orar, de leer la Biblia, de venir, de hacer muchas cosas. Pero dice el Señor Jesús, tú sé fiel en lo poco y yo te voy a poner en lo mucho. Usted continúa leyendo el pasaje de Apocalipsis 3 y se va a dar cuenta que habla de los judaizantes, ¿verdad? Entonces dice, yo voy a hacer que vengan, se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Entonces, porque a veces nosotros podemos no tener fuerza. Le comentaba, hay situaciones médicas, realmente nuestro cuerpo a veces no va a dar. No me estoy diciendo el ánimo lo tocamos en el punto anterior. Aquí quizás la fuerza literal de tu cuerpo, o sea, no te da, te enfermaste, necesitas estar comiendo a cada rato, qué sé yo. Pero entonces dice aquí el punto. Ahora, lo que Dios le reconoce es, mira, aunque tienes esa poca fuerza, te reconozco que no has negado mi nombre, no has negado mi palabra. Es lo que le pasa a mucha gente hoy día. Que cuando tiene esa poca fuerza, entonces termina aparte, ¿sabes que ya no quiero nada? Entonces, si usted tiene poca fuerza, el consejo de Dios es, no niegues el nombre, no niegues la fe. Pero ¿sabe qué? Lea lo que sigue diciendo el pasaje de Apocalipsis 3, porque dice entonces, dice, van a venir delante de ti y van a reconocer que yo te he amado. Nos ministraba con Dios ese canto, ¿eh? Porque el amor de Dios, dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos pueden apartar de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si usted es fiel en la poca fuerza, va a poder conocer la puerta del amor de Dios. Le puse ahí la puerta del amor. Señor, me has amado. Señor, no lo merezco. Señor, yo ni tenía fuerza. Señor, yo ni tenía ganas. Pero por tu amor, porque Señor, por ti lo puedo hacer. Porque hay cosas que nosotros, si nos lo pide un semejante que nos ha herido, así que, qué ganas da. Pero cuando viene el Señor, ¿lo puede hacer por mí? Por ti sí, Señor. Okay. Por ti lo voy a hacer. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Que con esa poca fuerza va a llegar el día, el punto en el cual
se va a reconocer que Dios te ama. Amén. Mira Apocalipsis 3:4. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Pocas personas que no manchan sus vestiduras y andarán conmigo porque son dignas. Amén. Entonces aquí va a ser un tema muy amplio, ya no va a dar tiempo. La limpieza. Tú sé fiel en la limpieza y ¿qué te va a poner Dios? La dignidad. Porque usted sabe, o sea, es un pasaje que repetimos, ¿verdad? Dios viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha, resplandeciente. Lo conocemos, lo declaramos, lo cantamos, pero en lo práctico poco cuidamos la limpieza en las vestiduras. Es un tema muy amplio, muy profundo, porque entonces hay vestiduras de salvación, hay vestiduras de amor, hay vestiduras de justicia, hay diferentes tipos de... Entonces por eso es que es un tema bien amplio, ¿va? Hablar de cómo no me mancho en ninguna de esas vestiduras. Porque no dice de tu vestido, dice tus vestiduras. Y Dios te va a dar otras vestiduras, pero al final, ¿qué es? Dignidad. Entonces cuida la limpieza, cuida la pureza, Dios te va a poner en dignidad. Me estoy apurando porque ya va adelantado el reloj. Apocalipsis 26-28, amén. Dice, está hablando aquí Pablo con el rey Agripa y le dice al rey Agripa, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. No le está diciendo, mira, estoy así de hacerme cristiano. No le está diciendo eso. Le está diciendo, está bien, o sea, te estoy juzgando porque apelaste a César, pero realmente no me conviene, ¿no? O sea, no me conviene dejar de ser rey por hacerme cristiano, es lo que le está diciendo. Por poco me persuade a ser cristiano. Lo que está diciendo ahí en el verso 28 es, bueno, en los versos anteriores, le dice, para terminar su defensa, Pablo dice, es que yo predico el arrepentimiento, el perdón de pecados y la conversión y ahí está el mucho, ¿eh? Tú hoy te arrepientes, te conviertes, ¿cuál va a ser lo mucho? La resurrección. Fue algo que al rey Agripa no le llamó la atención. Dice, Pablo, eso es poco, o sea, quizá él no creía que hubiera, porque le dice, ¿crees en los profetas? Yo sé que crees, le dice, ¿verdad? Pero quizá el rey Agripa no creía en la resurrección, no le importaba. Como mucha gente hoy día dice, mira, si me voy al infierno, me voy. Tú despreocúpate, amigo y hermano cristiano, déjame a mí en paz y tú haz lo tuyo. Y sobre todo cuando vivimos fiestas como estas de Halloween y Navidad, todo lo que se viene. Mira, a mí déjame en paz, sigue con tu Dios imaginario, etc. Entonces eso es, dice, tú sé fiel en lo poco. ¿Te parece poco arrepentirte? ¿Te parece poco que te perdonen los pecados? Convertirte a Dios. Pero al final vas a participar de una resurrección eterna. ¿Amén? No resurrección de condenación, sino resurrección de vida. Bueno, y ahí va a tener usted la referencia, pero quiero terminar dándole este modelo. Mire, es que es un tema bien amplio hablar de la fidelidad. Pero le quiero dar un modelo de fidelidad con el cual usted va a poder evaluarse en las diferentes áreas de su vida. ¿Amén? Es 1 de Juan 1:1. Dice el apóstol Juan. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice, eso os anunciamos. Entonces aquí está la fidelidad, porque luego tiene muchas aplicaciones la fidelidad. No solamente es el matrimonio, no solamente es hacia la iglesia. Ya no le hablé de una mala fidelidad. Dice la Biblia que había gente que era fiel a la casa de Saúl. Como hoy día hay mucha gente que él es más fiel al hombre que a Dios. Oye, pero es que tu pastor está en adulterio, tu pastor... Sí, pero pues aquí me puso Dios. Bueno, está bien, si así lo crees. Dice Hechos que cuando llegaron los fieles de la circuncisión, hablan de las tradiciones. Y entonces así mucha gente, porque ahorita lo estamos enfocando a algo bueno, pero que de la gente que no, mira, ya esta es la religión que me dieron mis padres y aquí me voy a morir. Como dijo Lupillo Rivera, yo soy así, así nací, así me moriré. Bueno, hay cosas que Dios está poniendo la vía para que puedas cambiar. Entonces por eso le digo que esto le va a ayudar mucho. Terminamos. Si lo queda desde el principio, me habla del origen. ¿Cuál fue el diseño de Dios original? ¿Qué fue lo que Él planeó desde el principio? Entre más yo me apegue al origen de las cosas como Dios las quiere, voy a ser fiel al diseño. Porque si no, entonces hoy tenemos tantas variantes, ¿verdad? Tantas variantes hoy día. Desde el principio, el origen. Lo que hemos oído son palabras. Las palabras, dice la Biblia, referente a la fidelidad, dice, se verifican, pero también se confirman. Se verifica que fueron dichas así y se confirman que se cumplan. Lo que hemos visto con nuestros ojos, el Señor decía, mira, sé fiel a las obras, ¿no? Habla en el Antiguo Testamento y dice, vieron las obras de Dios y no se mantuvieron fieles, vieron cómo se abrió el mar, vieron cómo caía el maná del cielo, veían la columna de nube, la columna de fuego, dice, pero no creyeron, no fueron fieles a las obras. ¿Sí?
las cosas que vieron nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Entonces eso ya habla de que estás corroborando que se dijo y se cumplió, se dijo y se cumplió. Y palparon lo que tú has experimentado. Dice, palpad y ved que es fiel Jehová. Amén. Palparon nuestras manos. Verificación por experimentación. Y bueno, espero que les sea de bendición. Es quizá un pincelazo, ¿verdad? Es que es muy profundo. Pero usted ahí medítelo, rúmielo, mastíquelo para que pueda sacar más enseñanza. Pero tenga esa esperanza, ¿verdad? No solamente el que es fiel en lo poco lo van a poner en lo mucho, sino que tenga ideas claras de, bueno, en qué tengo que ser fiel y cómo puedo llegar a ser fiel. Así que permítanos orar. Padre, en esta mañana, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos, por seguir siendo fiel, como leíamos al principio, Señor. Aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Perdónanos, Señor, toda infidelidad. Perdónanos, Señor, toda confusión, si por ser fieles en una cosa o en algunas cosas pensamos que somos fieles al 100% en todo y resulta que hay áreas de nuestra vida que nos faltan, Señor. Áreas de nuestra vida que no estamos cuidando, el tiempo, la juventud, las obras, Señor. Perdónanos en este día, Dios, y ayúdanos, Señor, para poder cumplir, para poder, Señor, ser hallados fieles cuando tú vengas, Señor. Que podamos, Señor, en tu nombre tomar victoria sobre cada una de esas cosas, Señor. El tiempo, la juventud, la disciplina, el ánimo, la fuerza, Señor, la limpieza. Y que nunca, nunca, ningún día dejemos de arrepentirnos, de convertirnos, a fin de participar de la resurrección, Señor. Dale sabiduría a cada persona que ha escuchado este mensaje, los que están aquí, Señor, y a ponerlo por obra, Dios, y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Amén. Bueno, nos pedimos allá de la transmisión.